La furia del monzón, por Thea Wanson. Capítulo 14. ¿Estás segura de que no necesitas que me quede? Era por la tarde del día siguiente, y en la plataforma de aterrizaje de naves barrida por la arena, el Agby observaba a Talasin con una preocupación que no se molestaba en ocultar. Se encontraban bajo la sombra de la goleta diplomática que lo llevaría de vuelta a Escaya. Puedo quedarme, lo sabes, ¿no? Tu abuela lo entenderá. Permíteme que lo dude. Talasin sonrió para suavizar la crítica. Pero estaré bien, papá. No hay necesidad alguna de que descuides tus obligaciones en la capital por mí. Es que estoy preocupado, dado que tu marido está de ese humor tan horrible. El Agby miró en dirección a los ventanales del castillo, como si esperara que apareciese Alaric en cualquier momento, como un taciturno espectro. Talasin resopló. El humor del emperador de la noche siempre es horrible, pero puedo apañármelas, te lo prometo. Talasin aguantó hasta que se hubo despedido de el Agby y la goleta se hubiese alejado y convertido en solo una silueta en el horizonte, antes de relajar los hombros por completo. Ahora que el Agby se había marchado, sería completamente insoportable. Alaric había dormido en su estudio la noche anterior y se había atrincherado allí durante casi todo el día. Tan solo había salido para las comidas, durante las cuales se había limitado a fulminar su plato de comida con la mirada y no había pronunciado ni una palabra. Talasin ni siquiera podía culparlo. La situación cada vez se enturbiaba más y más cuando estaban juntos. A Talasin le asustaban los sentimientos que Alaric despertaba en ella, y a él claramente no le hacía ninguna gracia tener que preocuparse por su bienestar y sus opiniones. Y también había un nuevo aspecto a tener en cuenta en lo que concernía a sus magias. La luz y la obscuridad se alimentaban la una de la otra, incluso mientras seguían siendo diametralmente opuestas, reparando la debilidad que se infligían mutuamente. Era un laberinto enrevesado. Quizás mantenerse alejados era la mejor de las opciones. El comienzo de una nueva semana trajo consigo al sastre real que llegó a Llantas. Se llamaba Berlrock. Tenía unos 40 años, delgado, con la piel de color marrón oscuro e iba vestido con lo que Alaric consideraba que era probablemente la ropa más llamativa que había visto jamás. Además de las mangas a rayas de color azul y rosa, la túnica de un color marrón verdoso que llevaba estaba adornada de un diseño de gecos cosidos con hilo plateado, que incluso hacían que los vestidos más ostentosos de Urduja pareciesen simplemente en comparación. La faja dorada con tachones de cristal que le rodeaba la cintura destellaba tanto que Alaric decidió no mirarlo bajo la luz directa del sol, ya que temía quedarse ciego. Como todos los hombres de Nenavar, a Belrock le encantaban las joyas. Tenía varios anillos con gemas incrustadas que también destellaban al darle unos golpecitos al reposabrazos del sillón donde se encontraba sentado, después de que Alaric hubiese accedido a someterse a la humillación de que un par de asistentes le tomaran las medidas. En ese momento se encontraban a ambos lados del sillón del sastre, mientras éste tomaba notas en unos cuantos pergaminos. «Lo lamento, emperador Alaric, pero una simple chaqueta formal no servirá», le dijo Belrock, a quien no le importaba en absoluto mostrar lo irritado que se sentía. «La sastra de la Lachisca ha sido muy amable al mandarme su diseño y es verdaderamente magnífico. Parecería un mayordomo al lado de su esposa, su majestad. Me temo que no puedo permitir tal cosa». Alaric sintió que el ojo le temblaba. «De acuerdo», accedió de forma tensa, «mientras sea algo de buen gusto». «Ah, por supuesto». El sastre parecía ofendido. «De acuerdo, déjenos discutir el concepto. Su traje para el baile de máscaras debe mantener el equilibrio entre complementar el atuendo de la Lachisca y no robarle el protagonismo, por así decirlo. ¿Prefería encarnar el resplandor de un pavo real, el poder puro y duro de un tigre, la viralidad de un venado? Esto ha sido un error». «Quizás el mal humor de un búfalo de agua», insistió Belrock. «La tosudez de un burro común». Alaric sonrió. «Tendré que abstenerme ante esas dos últimas opciones. Belrock no querría robarle el protagonismo». Durante el resto de la reunión los dos hombres discutieron, se criticaron y se fulminaron con la mirada el uno al otro.
Para cuando decidieron un diseño y Belrock se marchó resoplando con sus asistentes, Alaric estaba de un humor de perros. Se marchó a toda prisa en busca de Taliesin, decidido a despotricar contra el sastre. Después de todos los privilegios que le había obligado a ceder durante el curso de aquella maldita alianza, lo mínimo que podía hacer era escuchar sus quejas. Un criado le indicó que se dirigiese hacia los jardines en un titubeante acento de la lengua común de los marineros, así que enseguida se encontró caminando en aquel brillante lugar de flores de hibisco. De repente frenó en seco. Taliesin no estaba sola. Bajo el elegante techo abovedado del pabellón salpicado de caracolas, su esposa tomaba el té con Gia y un grupo de mujeres nobles del dominio. Alaric reconoció a Niama Langsun, la daña de Catanduk, quien había embarcado en su nave de tormenta con la proposición de matrimonio con la Lachisca de Nenabar meses atrás. Los demás nombres y títulos le eran ajenos, pero sus caras pintadas de forma elaborada le eran lo suficientemente familiares como para saber que o bien habían acudido invitadas a su boda, o habían sido testigos del duelo de Suracuel Mantes en el banquete. Probablemente ambas. El sonido de las risitas y la cháchara se desvaneció cuando lo vieron allí plantado. Las damas se levantaron y se inclinaron, pero no perdieron ni un segundo en comenzar a cuchichear entre ellas en susurros, echándole a Taliesin miradas especulativas mientras ella se acercaba a donde estaba Alaric, junto a la entrada del jardín, incómodo ante la idea de ser la diana de tal escrutinio femenino. ¿Sí? ¿Qué ocurre?, le preguntó de forma educada, dado que se habían pasado los días posteriores al eclipse ignorándose todo lo posible, a excepción de las comidas y los entrenamientos. Alaric la observó desconcertado. No podía quejarse del sastre teniendo en cuenta la situación, así que trató de dar con alguna excusa a toda prisa. Me preguntaba si Sebraim y yo podíamos usar el patio, con un permiso. ¿Para entrenar? No necesitas mi permiso para eso, le dijo Taliesin. Esta es tu casa tanto como mía. Aún así quería preguntar. Se aclaró la garganta. Te lo agradezco. Taliesin parecía perpleja, pero decidió cambiar de tema. Antes de que te vayas, Daya Baikar ha mandado una carta para hacernos saber que sus encantadores y ella aún no han terminado de fabricar los nuevos dispositivos amplificadores. Así que durante el eclipse de esta noche tendremos que apañárnoslas tú y yo solos. Muy bien, dijo Alaric. No le daré a Nenabar excusa alguna para acusar a Kesad de incumplir el tratado a pesar de su incompetencia. Tu generosidad no conoce límites. Tomo nota de ello, le espetó Taliesin. Alaric se dio media vuelta y se marchó. Encontró a Sebraim en la cocina y prácticamente lo arrastró al patio. «¿Pero por qué, Su Majestad?», se quejó el legionario. «Estaba ayudando a desvainar estas maravillosas almendras, y los cocineros me han prometido que me darían un bocado o dos. Además hace demasiado calor para pelear. ¿A qué viene que...?» «Cállate, Sebraim». Los 4 nobles aparentemente habían acudido allí en señal de respeto, pero Taliesin llevaba suficiente tiempo en el dominio como para saber la verdad. La noticia de que el emperador de la noche por fin se había mudado a Yanta se había extendido, así que aquella visita de cortesía no era más que una pobre excusa para husmear. Las invitadas de Taliesin no tardaron en ponerse manos a la obra en cuanto regresó al pabellón tras la marcha de Alaric. ¿El negro está de moda en el continente, Su Alteza?, le preguntó Bairung Matono, quien tenía la piel de un color de bronce cubierta de tatuajes verdes, una tradición en su isla. El vestuario del emperador Alaric es un poco apagado. No todas las civilizaciones del otro lado de las aguas de Nenabar priorizan la estética como nosotros, Lady Bairung, respondió de forma cuidadosa Taliesin. Tanto si tiene sentido de la moda como si no, dijo Haryanti de Saptán, quien tenía una complexión rechoncha e iba ataviada con telas de punto de un intenso color naranja y patrones en forma de diamante y chebrón en hilo plateado. Su Majestad no es muy desagradable a la vista para ser un extranjero. Gia soltó una risita y le propinó un suave empujón a su prima, quien se lo devolvió en un momento de compañerismo entre las dos chicas, lo cual contradecía sus elegantes ropajes y condición de nobles.
Debe visitar las tierras de seda con su consorte la Chisca, dijo de forma entusiasmada Orial. Era la única hija de Ito Wempuk, el rayán que se lo había puesto algo difícil a Alaric durante el banquete de boda. Los árboles de fuego están ahora mismo en su color del monzón. Sería un honor recibirlos. A pesar de que tenía el mismo color ocre de cabello que su padre, cortado a la altura de la barbilla y ondulado, Orial era tan delgada como Wempuk corpulento, de voz queda, mientras que su padre era escandaloso y al parecer hospitalaria con el imperio de la noche, mientras que su padre era todo lo contrario. Talasin le dirigió una incierta sonrisa. Si el tiempo me lo permite, estaría encantada. De verdad, Orial. Niama Langsung puso los ojos en blanco. ¿Acaso no se te ha ocurrido pensar en que Su Alteza y Su Majestad quizás quieran pasar algo de tiempo a solas? Acaban de casarse. Como siempre, era una buena aliada y le estaba ofreciendo a Talasin de forma astuta una excusa para escabullirse de posibles compromisos, pero aquella implicación hizo que quisiera tirarse de un acantilado. Orial resopló. Ay, tan solo era una sugerencia. Tanto tiempo juntos y sin más compañía puede ser realmente desastroso para una pareja casada. No todos podemos ser como Haryanti y Praset. Las otras mujeres se rieron en voz baja mientras Haryanti soltaba un grito ahogado fingiendo estar indignada. El afecto tan aparente que la Daya de Saptán y su esposo mostraban el uno por el otro era una causa de diversión entre la corte del dominio, donde los matrimonios normalmente eran alianzas estratégicas en lugar del resultado natural de algo tan nimio como los sentimientos. Sin embargo, Talasin no pudo evitar recordar lo felices y en armonía que parecían estar Haryanti y Praset durante el banquete de boda, y en cómo habían trabajado juntos para ayudar a calmar una situación tan incómoda. Hacer que un hombre se enamore no es algo tan difícil, y eso incluye a los maridos, dijo Bairún de forma frívola. Daya Langsung, demuéstrale a la Chisca su técnica favorita. Jie, Orial y Haryanti soltaron un chillido. Niama amenazó de forma divertida con el puño a Bairún, pero enseguida se enderezó en el asiento y se aclaró la garganta con aplomo. El júbilo de las demás aumentó incluso más. A Talasin comenzó a dolerle la cabeza. Es realmente muy simple, Su Alteza, dijo Niama. Primero una leve sonrisa, como si tuviese un secreto, y después lo mira a través de las pestañas en lugar de directamente a los ojos. Hizo exactamente lo que decía. Después, pestañeé lentamente, de forma exagerada incluso, y se derretirá a sus pies con ese movimiento de pestañas. Las demás se doblaron de la risa, agarrándose las unas a las otras. Talasin, sin embargo, comenzaba a desesperarse. Perdóneme, mi señora, pero ¿me está enseñando a seducir?, le espetó. Los hombres son mucho más maleables cuando siguen la dirección de su sangre, respondió Niama de forma hábil. No es necesario incendiar a nadie de lujuria, pero es increíble lo que se consigue con una pizca de modales. Esbozó una sonrisilla. ¿Quién sabe? Quizá incluso pueda convencer a Su Majestad para que deje de llevar ropa negra. Dijo ese último comentario como si fuese una broma, y las demás nobles se lo tomaron así, pero le sostuvo la mirada a Talasin lo suficiente, como para dejar claro que aquello no era más que otra lección. Necesitaban que Alaric Osinast fuese tan maleable como fuese posible, teniendo en cuenta lo que estaba por llegar. Pero Talasin no pensaba ponerse a seducir al emperador de la noche. ¿Y de qué ha logrado convencer usted a Lord Suracuel de Daya Langsung?, replicó ella, lanzándole esta vez ella al ataque. Al mencionar a Suracuel Mantes, Niama palideció mientras que las demás se retorcían entre risas. Orial fue la primera en recuperarse mientras se limpiaba las lágrimas de los ojos. Ah, Suracuel, el único hombre inmune ante los poderes de Namia. Talasin no estaba tan segura de ello, ya que Suracuel le había puesto a su yate el nombre de Niama. También lo había delatado la expresión de su rostro cuando Talasin le había preguntado por ello mientras atravesaban el ojo del dios de las tormentas. Cuando Talasin había luchado por sobrevivir en Pico de Calao y después mientras luchaba por sobrevivir a una guerra, no había existido demasiado espacio ni tiempo para el romance. Pero ahora la vida era más tranquila, más fácil, y se percataba mucho más de las cosas que no había tenido.
Ella jamás había provocado una expresión como la de Suracuel, y nadie la había mirado de la forma en que Praset miraba a Haryanti. El corazón se le encogió con un sentimiento de melancolía. Los ecos de aquel sentimiento perduraron hasta mucho después de que sus invitadas se hubiesen marchado y de que Gia se fuera a mandar algunas cartas a su hogar. Cuando un criado informó a Talasin de que Alaric y Sebraim aún estaban entrenando, una mezcla de curiosidad e inquietud la llevó a subir las escaleras hasta una aislada habitación en la torre que tenía vistas al patio. Se asomó con cuidado por la ventana. El patio abierto estaba enclavado entre las paredes de granito de llantas y refulgía con el brillo del pozo umbrío de los ataques de Alaric y Sebraim, que cambiaban sin esfuerzo de espadas a dagas o a lanzas. Ambos se habían desprendido de las capas de ropa más abrigadas, y Alaric se había quedado en camiseta interior negra sin mangas, con sus pantalones habituales y sus botas. Talasin lo había visto incluso con menos capas de ropa, pero había estado demasiado ocupada curándolo como para prestar atención. Sin embargo, en ese momento nada le impedía mirar tanto como le apeteciese. Había una especie de delicadeza en él que podía ver, o más bien sentir, como le recordó su traicionera voz interior. Cada vez que lo había tenido contra ella había sido puro músculo, cada centímetro de su cuerpo listo para convertirse en un arma. Un arma que en ese momento estaba puesta en uso mientras se defendía de Sebraim, se agachaba bajo los arcos ante los golpes del legionario y se vengaba con una gracia letal. En ese momento Talasin se percató de lo mucho que Alaric se contenía cuando practicaba con ella. Aquello no se parecía en nada a las sesiones que ambos tenían. Los dos forjasombras no tenían piedad alguna y parecían luchar a muerte. Alaric tenía los mechones de cabello sudado pegados al cuello desnudo, las mejillas sonrojadas del esfuerzo y una mirada enloquecida en sus ojos plateados. Se le marcaban los tendones en los brazos y se movían bajo la piel con cada golpe y bloqueo. Enseñaba los dientes en una especie de gruñido salvaje mientras estaba a punto de cortarle la cabeza por completo a Sebraim de un golpe. Talasin tragó saliva. Su marido era un hombre muy peligroso. Al verlo pelear así, sería muy fácil volver atrás y pensar en él como en un monstruo. Pero ¿qué decía de ella entonces que lo que sentía era un calor familiar que se le acumulaba en la parte baja del abdomen y aún más abajo entre las piernas? La inundaron los recuerdos de la noche de bodas, cada uno de ellos tan fuerte que sintió los ecos espectrales de aquellas sensaciones rozándole la piel. Los labios de Alaric contra los suyos, sus grandes manos sobre el pecho, su erección contra su muslo, y también recordaba la intensidad ardiente de su mirada, el tono ronco de su voz. Talasin se apartó de la ventana y apretó las rodillas bajo el vestido. Lentamente y de forma tambaleante se dirigió a un diván que había en la esquina y se sentó, ya que no podía seguir de pie ni un segundo más. Calor. Tenía demasiado calor. La abrumaban los pensamientos sobre Alaric Ozinast, y el recuerdo de sus caricias le había dejado las terminaciones nerviosas a flor de piel. Cerró los ojos en un intento de meditar, de calmarse y centrarse, pero la oscuridad tan solo hizo que se lo imaginase de forma aún más nítida. Casi podía olerlo, aquel aroma a sándalo, enebro y humo. Casi podía escuchar sus jadeos graves y ahogados contra su oreja, como si estuviese allí con ella. Subirse la falda por las caderas fue un acto de rendición. Talasin apenas podía creer lo que estaba a punto de hacer, pero estaba al borde del colapso. Necesitaba un alivio y era mejor no pensar demasiado en ello. Estaba demasiado cansada de pensar, de vivir en un estado constante de contención, de imposibilidades y miedos ante el futuro. Me siento muy sola. Susurró aquel secreto al universo que era su mente donde nadie más podía saberlo. Una solitaria lágrima de vergüenza se le acumuló en los ojos y pestañeó para dejarla marchar mientras deslizaba los dedos bajo la ropa interior. Entonces, comenzó a moverlos. Cuando el eclipse llegó, un escudo hecho de luz y sombra se alzó sobre el mar eterno. Había sido la brillante idea de Sebraim que la nave de tormenta de llantas les disparara un cañonazo de vacío tras otro mientras Alaric y Talasin se encontraban sobre la cubierta de uno de los navíos más pequeños de la flota del castillo,
La embarcación de recreo estaba rodeada de una esfera resplandeciente negra y dorada que flotaba en el aire, contra la que se estrellaban los disparos de color amatista de forma ineficaz. El reflejo se asemejaba a un incendio, a unos juegos artificiales parpadeantes contra la obscuridad y contra las turbulentas aguas que se agitaban bajo ellos. Era un buen ejercicio. La amenaza de que los golpeara una magia mortal era lo que necesitaba Taliesin para no perder la concentración, a pesar de que estaba usando su termancia junto al hombre con el que había fantaseado solo unas horas atrás. Pero aún así era agotador, especialmente sin ayuda de los amplificadores. Una vez que dispararon el último cañón y lo hubieron repelido, las piernas le fallaron y se desplomó de espaldas sobre la fría madera de la embarcación. Alaric aterrizó junto a ella con un quejido. Los dos se quedaron allí bañados en sudor y jadeantes. El eclipse de la tercera luna bañó a Taliesin con su brillo escarlata. Cuando llegó la sensación abrasadora, la recibió con miedo, pero sin sorpresa alguna. Su cuerpo parecía estar anticipándolo, a pesar de que ella había esperado que quizás no ocurriese. Aquella sensación de calor que se asemejaba a unas agujas clavándosele se expandió por su interior, y supo sin lugar a dudas que así era como se habían sentido al morir todas las personas a las que había matado. Aquel era su castigo, su penitencia. Alargó la mano hacia Alaric porque era una cobarde. Sus dedos gélidos se entrelazaron con los de ella, calmando el infierno al mismo tiempo que la piel de él se calentaba lentamente. Ha ocurrido otra vez, incluso sin los amplificadores, dijo Taliesin cuando se recuperó lo suficiente como para hablar. ¿Significa que esto ocurrirá siempre a partir de ahora? No lo sé. Alaric parecía tan confundido como ella, además de derrotado y cansado. Quizás solo pasa tras proyectar el escudo de luz y sombra, o quizás lo ocasiona el eclipse. Sea como sea, ciertamente es un efecto de los amplificadores. Y si es permanente, espero que no. No podemos estar juntos en cada eclipse a partir de ahora. Después de traicionarte, probablemente preferirías morir a tocarme de nuevo, añadió mentalmente, lo que le ocasionó un nuevo pinchazo en el corazón. La nave de tormenta volvió al muelle, dejándolos solos en alta mar. Taliesin no había querido arriesgarse a tener allí a nadie más, por lo que había dirigido la embarcación ella misma desde la isla, y ahora había llegado el momento de volver. Se incorporó con el propósito de volver a la orilla, pero Alaric la miró y hubo algo en su rostro que la hizo frenarse, incluso si aún guardaba resentimiento hacia el dominio y por consiguiente hacia ella por estropear su atermancia. Tu opinión le importa. Y allí estaba de nuevo esa voz interna y sombría. No podía apartarla como había hecho ya antes. Quizás nunca tendría una oportunidad como esa, allí los dos solos, sin distracciones, sin nadie que los interrumpiese. No podía liberar a Giras y a los demás prisioneros, pero aún así podía tratar de ayudarlos. Sobre los rebeldes que fueron capturados después del ataque a la ciudadela. Era un tema de conversación tan arriesgado que casi se arrepintió al ver que Alaric apretaba la mandíbula. ¿Has podido sacarles alguna información? Nada especialmente útil. Alaric la observó con cautela. Son todos soldados de infantería, ningún alto rango, lo cual creo que fue una estrategia intencionada, dado que no pensaban escapar. Es una estrategia de guerrilleros, muchos grupos diferentes, muchas bases diferentes y todos se mueven a menudo. Entonces quizás no pasaría nada por parar los interrogatorios, dijo Taliesin. Lo que había querido decir era parar la tortura. Trataron de asesinarte, dijo de forma lenta y deliberada, como si fuese estúpida. Sintió que las mejillas le ardían. Ya sé que intentaron matarme, estaba presente, le espetó. Pero tú mismo lo has dicho, son soldados de infantería, no te dirán nada importante. Obligarlos a darte información que no tienen solo causa un sufrimiento innecesario a esa gente. Alaric se puso en pie y se acercó a toda prisa hasta la barandilla de la nave. La agarró con tanta fuerza que Taliesin supuso que Alaric había preferido agarrarla de los hombros y agitarla. ¿Por qué aún te importa lo que les pase? Puede que fueran tus camaradas en el pasado.
pero eso no excusa sus actos. Porque simplemente seguían órdenes, igual que yo en el pasado, dijo Taliesin. La venganza y la justicia son cosas distintas. Te lo dije, ¿no es así? Me acuerdo. Alaric miró de mal humor el agua que se agitaba bajo la luz de la luna, en la que se reflejaban los gases del viento recio de la embarcación, que salían en forma de espirales de color verde esmeralda. Además, añadió ella en un arrebato de inspiración, hacer eso hará que te ganes el afecto de tus súbditos. Todos saben lo que Keshad les hace a los prisioneros ardovianos, pero esta podría ser la oportunidad perfecta para demostrar que tu reinado es diferente al de tu padre, que tú eres capaz de mostrar clemencia. Alaric resopló. Si no hay castigo, entonces más aspirantes a rebeldes surgirán de la nada. Si me echo atrás en lo que a la seguridad nacional se refiere, la gente pensará que no soy tan fuerte como mi padre y que no puedo defender nuestra tierra tan bien como él. ¿El mismo padre que te hace daño? Taliesin se puso la mano sobre la boca en cuanto soltó aquellas palabras, pero por supuesto ya era demasiado tarde para retractarse. No había querido decirlo de aquella manera, sacar el tema de forma tan insensible. No pretendía hacer que su marido se pusiese tan tenso como si estuviese bloqueando un golpe bajo salido de la nada. Alaric, no te compadezcas de mí, le dijo entre dientes antes de que pudiese pedir disculpas. Me niego a ser el chivo expiatorio de tu ignorancia a la hora de entender las costumbres de Keshad. El dolor es instructivo, y lo que tú llamas clemencia no es más que debilidad, y hablar de mi padre de esa forma es traición. Traición, balbuceó. ¿Contra quién? El emperador de la noche eres tú. Taliesin se acercó a él invadiendo su espacio y obligándolo a mirarla. Tú eres el emperador de la noche, repitió con las olas acompañando el sonido de sus palabras. Y fuiste tú quien me dijo en mi coronación que querías hacer mejor las cosas, así que ¿cuándo vas a empezar? Alaric tragó saliva y durante un segundo no pareció más que un animal acorralado. Casi parecía tenerle miedo. O quizás temía lo que Taliesin podía llegar a conseguir que hiciese. Muy bien, dijo en tono tenso. Mandaré un mensaje a la ciudadela para que cese el proceso de interrogación. Entonces su expresión se ensombreció. El animal acorralado mostró los dientes. Pero si esta decisión termina poniendo en riesgo a Keshad de alguna forma... Sí, lo sé. Ocuparé el lugar de mis antiguos camaradas en la habitación de tortura. Taliesin lo dijo de forma sarcástica, pero con un trasfondo de verdad. Existía una posibilidad muy real de que aquello ocurriese. Pero Alaric tan solo pestañeó. No seas ridícula, le espetó. Jamás permitiría... Se interrumpió a sí mismo frustrado y apartó la mirada. Mientras giraba el cuello, Alaric gruñó, soltó una maldición y se quedó paralizado. Casi nunca maldecía de esa forma, y Taliesin lo observó con atención. Se le enrojecieron la punta de las orejas como si estuviese avergonzado. Taliesin sumó 2 más 2. Alaric llevaba todo este tiempo durmiendo en su estudio y aquella habitación del castillo ni siquiera tenía un sofá. ¿Puedes hacerme el favor de dormir esta noche en la cama?, le exigió. Alaric negó con la cabeza de forma lenta y decidida, como si se obligara a sí mismo a pesar de que era obvio que le dolían los músculos. Tenemos que estar descansados y hacerlo lo mejor que podamos para cuando llegue el tercer eclipse del mes, le dijo Taliesin. Es el último antes de la oscuridad de las lunas ausentes. No habrá más oportunidades para ajustar los amplificadores. Imagina poner en riesgo todo eso solo por tener un tirón en el cuello. De acuerdo. Por no hablar de que... se quedó callada. No estoy acostumbrada a que me des la razón. Y yo no estoy acostumbrado a que nadie me insista hasta que se la doy, murmuró Alaric. ¿Pero qué se le va a hacer? Todos debemos hacer sacrificios. Alaric insistió en conducir la embarcación hasta la orilla y Taliesin sospechaba que era su orgullo, pidiéndole que demostrara que podía hacerlo, que el tirón que tenía en el cuello no lo había dejado totalmente fuera de combate. Podría haber protestado, pero con Alaric, al igual que con la corte nenavarena, debía elegir qué batallas quería librar.
Aún así no pudo resistirse a sacarle la lengua en cuanto le dio la espalda para conducirlos de vuelta a casa.